nos acompañe la doctora Tania Salgado. Vamos a tener un club de revista sobre revisiones sistemáticas y vamos a revisar un artículo, realmente dos, que les compartimos, que ya pues ahorita vamos a profundizar más en ellos. Entonces, bienvenida doctora, bienvenidos todos y pues que disfruten mucho. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luis por la presentación. Bueno, la idea de la dinámica del día de hoy es que la hagamos bastante interactiva. Esa fue la razón por la cual yo les envié previamente pues el artículo, solo quiero confirmar, este es el artículo que les envié para la lectura, es la revisión sistemática que vamos a leer críticamente el día de hoy y adicional les envié las preguntas orientadoras de la guía JAMA, que serán las preguntas que vamos a utilizar para hacer la lectura del artículo de la revisión sistemática. Quiero saber si tuvieron la oportunidad de leerlo. Aquí la idea es que todos participen. Yo siempre he pensado que la forma como uno aprende es realmente atreviéndose a expresar lo que piensa y de esa manera todos vamos construyendo el conocimiento. Entonces, quiero saber si de pronto alguien de los aquí presentes no tuvo la oportunidad de leerse el artículo. Todos se lo leyeron. Ana. Ana, ¿usted no se lo leyó? No, lo vi muy tarde. Lo vi ahorita. Bueno, entonces Ana no se lo leyó. Listo. Bueno, entonces yo organicé una presentación para que fuéramos como teniendo un orden. Es básicamente las mismas preguntas de la guía JAMA, solo que las traje a unas diapositivas en PowerPoint para que fuera más fácil para todos. Bueno, entonces, como Luis Francisco les comentó, mi nombre es Tania Salgado, yo soy médico, magíster en epidemiología y actualmente soy profesora de la Universidad de Antioquia, profe de metodología de investigación para los residentes. Entonces, bueno, Luis Francisco, usted nos quiere contar, por favor, a grandes rasgos, de qué se trata el artículo que vamos a hablar hoy en este club de revista. Sí, doctora, pues yo ya había leído el artículo incluso antes. Súper. Entonces lo que ellos hacen es pues una revisión sistemática, metaanálisis, coger varios artículos, varios estudios pues, que se hicieron previamente en torno a una pregunta que es, pues, ¿qué tan efectiva es una terapia? Un curso de antibióticos largos, que ellos mencionan largos, que son 7 o 10 días, y uno corto, que puede ser 5 o 3 días. Entonces lo que hacen es compararlos para saber pues cómo es la efectividad del uno frente al otro, ¿cierto? No voy a, pues, a decir si hubo superioridad o si hubo no inferioridad realmente, pero pues a grandes rasgos eso fue lo que ellos hicieron. Comparar dos antibióticos en neumonía, perdón, comparar dos cursos de antibióticos en niños menores de 5 años en neumonía pues adquirida en la comunidad. Muy bien, excelente. Entonces, con esa misma información podemos entonces responder la primera pregunta de la guía JAMA. Y nos dice, la revisión aborda explícitamente una pregunta clínica. Entonces, como nos dijo Luis Francisco, la pregunta de la revisión sistemática es si un curso corto de antibióticos es no inferior a un curso más largo para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad no grave en la infancia. Entonces, aquí tenemos una pregunta clínica. Es importante que tratemos de pasar esta pregunta clínica a cada uno de los elementos que se utilizan en la revisión sistemática, que son los elementos pico. Eso es para identificar exactamente cuál es la población, cuál es la intervención,
cuál es la comparación y cuál o cuáles son los desenlaces. De esa manera, la pregunta quedará estructurada. Aquí, entonces, les presento y ustedes me dirán si están o no están de acuerdo conmigo en que la estructura pico de esta pregunta que aborda la revisión sistemática es esta que les presento acá. La población son entonces los niños definidos como menores de 18 años con neumonía adquirida en la comunidad no grave. La intervención es un curso corto de antibióticos. La comparación es un curso largo de antibióticos. Y en esta revisión sistemática tenemos varios desenlaces. Hay desenlaces primarios y desenlaces secundarios. Estamos hablando aquí de múltiples desenlaces. Ellos entonces abordaron desenlaces de falla de tratamiento, temperatura mayor de 38 grados después de completar el tratamiento, cambio de antibiótico, hospitalización, muerte, falta de más de 3 dosis del medicamento, pérdida de seguimiento o el retiro. Perdón, un segundito. Ay, no sé qué hice. Esperen un segundito que no sé qué hice. Entonces, bueno, aquí tenemos una revisión. Ustedes volvieron a ver la presentación, ¿cierto? Es que ahorita se me salió. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí tenemos una revisión sistemática que aborda varios desenlaces. Perdón, los desenlaces, falta del tratamiento, y los secundarios tenemos entonces recaídas, eventos adversos, resistencia antimicrobiana, absentismo de los pacientes o sus cuidadores y costos médicos directos. Tenemos entonces desenlaces primarios y desenlaces secundarios. ¿Alguien sabe la diferencia entre un desenlace primario y un desenlace secundario? ¿Qué se les ocurre? Si de pronto no lo saben, de pronto, ¿qué se les ocurre con esas palabras? ¿Aló? Pues el desenlace primario es lo que ellos están evaluando, ¿cierto? En esa pregunta pico. Y los desenlaces secundarios son pues, efectos adicionales que se están evaluando bajo la misma intervención. Muy bien, muy bien. Eso es una muy buena respuesta. Entonces, los desenlaces primarios es entonces los desenlaces principales que apunta a evaluar la revisión sistemática, ¿sí? Esos son entonces los desenlaces más importantes para la revisión. Usualmente son desenlaces que tienen repercusiones clínicas importantes para el paciente. Como por ejemplo vemos aquí la falla del tratamiento, la hospitalización o muerte. Son entonces desenlaces que impactan clínicamente al paciente. Mientras que los desenlaces secundarios son también desenlaces, digamos que la revisión sistemática pretende evaluar, pero que se comportan como desenlaces de apoyo. ¿Eso es claro para todos? Bueno. Sí, profe Tatiana, creo que es claro. Listo. Bueno, entonces, Isabel, ¿usted nos puede contar, por favor, si la búsqueda de estudios relevantes fue exhaustiva? ¿Cómo identificamos eso en la revisión sistemática? Profe, porque pues ellos dicen que utilizaron varias bases de datos, pues lo más recomendado es utilizar varias para evitar que algunos estudios se queden por fuera y pues obviamente el riesgo de sesgo. ¿Qué más? Y porque también tuvieron pues como una forma como de inclusión y exclusión.
Muy bien, muy bien. Entonces, miren que la revisión sistemática lo que pretende, o el objetivo general de las revisiones sistemáticas, es entonces responder a una pregunta clínica. ¿Cómo lo hace? A través de la identificación de todos, absolutamente todos los estudios disponibles que respondan a esa pregunta. Entonces, digamos, una primera consideración que debemos tener en cuenta a la hora de analizar una revisión sistemática es que la búsqueda haya sido lo suficientemente exhaustiva para nosotros estar seguros de que la búsqueda logró capturar a todos esos estudios primarios que pueden responder a la pregunta. Hay entonces 3 bases de datos que no importa el lugar del mundo en el que nos encontremos, siempre sí o sí debemos buscar en ellas. Y esas son entonces Medline, Embase y Cochrane. Esas 3 bases de datos son las 3 bases de datos más importantes para hacer la búsqueda en las revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque con la búsqueda en esas 3 bases de datos, nosotros somos capaces de recuperar la gran mayoría de los artículos disponibles. Eso entonces no importa en el lugar donde nos encontremos. Si la ejecutamos en Colombia, si la ejecutamos en China. Sí o sí debemos incluir esas 3 bases de datos. Hay entonces otras bases de datos que son bases de datos opcionales, que esas sí van a depender de la región geográfica en la que nos encontremos. Entonces, como se dieron cuenta, esta revisión sistemática se ejecutó en Asia y lo que vimos fue que ellos buscaron en bases de datos de su región. Si, por ejemplo, la revisión sistemática se hubiese ejecutado en Colombia, muy seguramente hubiésemos encontrado entonces bases de datos de tipo epistemónico, de tipo LILAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bases de datos complementarias dependerán de la región en la que nos encontremos. Pero las 3 que son Medline, Embase y Cochrane siempre deben estar en una revisión sistemática independientemente de la ubicación geográfica en donde se haya ejecutado la revisión sistemática. Bueno, ahora hay otra cosa y es que la revisión sistemática nos debe dar otros datos respecto a la búsqueda para nosotros poder estar tranquilos de que la búsqueda fue lo suficientemente exhaustiva. Y eso es, primero, las fechas en las que se buscó. Entonces, en este caso, nos habla de que la búsqueda se ejecutó, si lo ven acá, desde el inicio de la base de datos hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Eso por qué es importante? ¿Qué se les ocurre a ustedes de por qué es importante que nos dé el rango de fechas en el que se ejecutó la búsqueda en las bases de datos? Porque, no sé, digamos que si después de esas fechas salió una, no sé, una guía o cualquier otro estudio, pues habría que hacer como la salvedad de que no se incluye por esa fecha. Ok, muy bien, esa es la respuesta. Con las revisiones sistemáticas sucede algo y es que la revisión sistemática debe ser reproducible. Quiere decir que si otra persona ejecuta la misma estrategia de búsqueda en esas bases de datos, teniendo el mismo rango de fechas, debe recuperar el mismo número de artículos. Eso es una característica fundamental de las revisiones sistemáticas. Por eso siempre identificamos que en material suplementario nos reportan la estrategia de búsqueda que utilizaron y los estudios recuperados, tanto el número de estudios
que se recupera en cada una de las bases de datos. Eso es porque si otra persona ejecuta esa misma estrategia de búsqueda en ese mismo rango de fechas, debe obtener los mismos resultados que obtuvo esta revisión sistemática. Muy bien. Bueno, y ya hablamos entonces de las bases de datos, las principales de las bases de datos, vamos a llamarlas complementarias, de por qué es importante el rango de fechas y qué otro criterio debemos tener en consideración para poder decir si la búsqueda de los estudios fue exhaustiva. ¿Qué dice Helen? Hay otro criterio que nos hace falta. A ver, ¿qué se le ocurre a Manuel, Manuel Felipe? Lo tengo resaltadito acá en rojito. A ver, Daniela. Hay otro criterio que debemos identificar para poder decir si la búsqueda de la revisión sistemática fue exhaustiva. Hay que hacer una búsqueda en la literatura gris. Excelente, muy bien, muy bien. Otro criterio que nos debe reportar la revisión sistemática es la búsqueda en la literatura gris. Muy bien. Eso es ¿por qué? Porque miren que la revisión sistemática, ella intenta recuperar todo, absolutamente todos los estudios primarios que hablen de esa pregunta. Pero, ¿qué sucede? Ya está demostrado de que los estudios que tienen resultados positivos tienen hasta 5 veces más de probabilidades de publicarse que los estudios que tienen resultados negativos. Usualmente, los estudios con resultados negativos, digamos que tienen menos chance de llegar a estas bases de datos en donde la búsqueda de la revisión sistemática los va a recuperar. Y usualmente se quedan en repositorios, se presentan en congresos, hacen parte de las tesis de estudiantes, pero nunca se publican y no llegan pues a las bases de datos. Por eso es que digamos que el equipo de la revisión sistemática debe ir a buscar en lo que se llama la literatura gris, que acá se los estoy mencionando, que son entonces todos los registros, las plataformas de registros de los ensayos clínicos, para ellos identificar si hubo algún ensayo clínico, algún protocolo de ensayo clínico que se registró y que ellos no recuperaron. Porque si no lo recuperaron en las bases de datos, hay que ir a buscar los resultados de ese estudio en particular. Entonces, la búsqueda en la literatura gris es un paso fundamental para evitar el sesgo de publicación. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Entonces, a ver, Sergio, ¿usted qué me respondería entonces a grandes rasgos? ¿Estamos o no estamos tranquilos con la búsqueda que hizo esta revisión sistemática? Ya con todo lo que hablamos. A ver, ¿qué dice Ashley? Con todo lo que hemos hablado, ¿qué decimos? ¿La búsqueda fue o no fue exhaustiva? ¿Estaríamos tranquilos con esta búsqueda que hizo la revisión sistemática? A ver, ¿qué dice Daniela?
Profe, pues yo creo que sí realmente cumplieron porque las bases de datos que mencionamos las están ahí presentes, y también buscaron la literatura gris, y pues definen la fecha, las fechas donde buscaron, entonces yo creo que sí. Bueno, muy bien. Las otras personas que les pregunto y no responden, alguna duda, de pronto no la entienden, díganme. ¿Dónde o en qué literatura se busca esa literatura gris a la que usted se refiere? No entendí muy bien ¿Dónde esa qué? parte. En las plataformas ¿Dónde de busca? registro de protocolos. Las plataformas de registro de protocolos de los ensayos clínicos son entonces estas plataformas. Está entonces Clinical Trial y la plataforma de registro de la Organización Mundial de la Salud. Esas son plataformas en donde lo que se hace es que cada vez que nosotros elaboramos un protocolo de ensayo clínico, allí lo registramos. De manera que eso, digamos que lo que deja es la huella de que hay un ensayo clínico que se está ejecutando. Doctora, a veces también se anota que se buscó a los expertos y se les preguntó si había algo nuevo, y también hay que buscar en las universidades, por ejemplo, las tesis de los residentes y las tesis de las personas que saben sobre el tema. Muy bien, excelente, muy bien. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos entonces con la búsqueda de los estudios. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Bueno, aquí me faltó un aspecto. ¿Qué opinan ustedes de la restricción del lenguaje? Me refiero es a que en las búsquedas de bases de datos nosotros podemos restringir por idioma. ¿Qué quiere decir? De que yo pudiera buscar solamente para los idiomas que manejo, inglés, español. En este caso, aquí nos hablan de que no hay restricción del lenguaje. ¿Qué opinan de eso? Pues yo pienso que si uno restringe pues el idioma, obviamente va a haber un riesgo de sesgo, ¿cierto? Porque yo estoy dejando por fuera algunos estudios, ¿cierto? Pero pues creería yo como difícil que hablen todos los idiomas del mundo, entonces pues igual va a pasar por, no sé, un paso adicional de un traductor y eso que de pronto pues podría también sesgar la interpretación. Pero de pronto en este caso pues serviría como para ampliar ese, pues como el número de estudios. Ok, muy bien. Yo Entonces, bueno, estoy, dígame. que estoy de acuerdo con la compañera con lo que dice que a veces puede ser como complicado y hasta riesgoso por la traducción, pero pues me parece muy bien que en estos grandes trabajos que hay mucha gente implicada se tenga en cuenta, porque normalmente la ciencia y la medicina está muy enfocada a lo que se escribe en inglés. Entonces, que no haya restricción del idioma, también ten en cuenta muchas investigaciones en otras partes del mundo que también son importantes y tienen mucho que aportar. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, aquí en esta revisión sistemática tenemos la gran ventaja de que no hay restricción del idioma. Pero sí quiero resaltar algo que dijo ahorita la compañera y es el idioma que utilizamos en la ciencia. Entonces, el idioma que utilizamos en la ciencia es el inglés. Usualmente, no importa en qué ubicación se ejecute la investigación. Usualmente lo que sucede es que a la hora de publicarse el artículo, los investigadores traducen el documento y lo publican en inglés. Eso es para que lo tengan en cuenta por si en algún momento llegan a encontrar una revisión sistemática en donde tenga restricción de lenguaje y digamos que identifiquen que solo tienen en cuenta artículos publicados en inglés, en español, vamos a decir que lo hacemos nosotros acá.
sepan de que incluir al idioma inglés está garantizando de que se recupere la gran mayoría de los estudios en investigación, porque la ciencia se escribe en inglés. ¿Sí? Quería hacer esa aclaración. Gracias por los comentarios, muy buenos. Bueno, ahora pasemos a la segunda pregunta y nos dice si la selección y evaluación de los estudios son reproducibles. A ver qué dice Laura. ¿Cómo evaluamos esta parte? Profe, pues no sé exactamente a qué se refiere, pero pues selección y evaluación sí es reproducible porque al ser un metaanálisis pues puedes ingresar a las bases de datos donde inicialmente se buscó la información. Entonces sí, cualquier persona podría entrar a revisar. Ok, y la evaluación de los estudios. Es que no entiendo a qué se refiere con eso. Bueno, muy bien, no te preocupes. Entonces, cuando nos hablan de la selección de los estudios, como nos dice la compañera, aquí entonces lo que estamos tratando de identificar es que se hayan incluido pues, los estudios que realmente son relevantes para responder a la pregunta clínica que tiene la revisión sistemática. Y para eso, la forma gráfica, como los investigadores nos presentan la selección de los estudios, es a través de esta figura 1 que se llama la figura de flujo prisma. Esta figura de flujo, entonces, lo que nos muestra es desde el número total de artículos identificados a través de todas las bases de datos hasta finalmente los artículos incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, esto básicamente lo que nos está reportando es de todos esos artículos que se identificaron, cuántos finalmente se incluyeron en la revisión. Y nos muestra entonces los artículos, el número de artículos excluidos y cuando el grupo de artículos pasa a texto completo, miren que aquí vemos el número total de artículos en las bases de datos. Los duplicados, ¿por qué? Porque puede haber un mismo artículo que está publicado en Medline y en Base. Se remueven los duplicados y se empiezan entonces a revisar todos los artículos por título y abstract. En ese primer filtro, entonces, se van a excluir cierto número de artículos. Aquí nos presentan que se excluyeron 6.322 artículos. La fase que sigue es la fase de leer el artículo texto completo. Y aquí hay una consideración importante, y es que una vez los artículos pasen a la fase de texto completo, si el artículo no es elegido, se debe reportar la razón por la cual se excluye, que es entonces este cuadro de los 25 artículos excluidos que nos presenta. Aquí nos están presentando los artículos excluidos y la razón por la cual se excluyeron, para finalmente mostrarnos entonces cuántos artículos se incluyeron en la revisión sistemática. Ahora, cuando hablamos entonces de que sea reproducible, es entonces lo que nos dice la compañera, que si yo hago este mismo ejercicio, pues debería incluir el mismo número de artículos que incluyen los investigadores. Y la evaluación tiene que ver con un aspecto muy importante, y es que una revisión sistemática nunca la puede ejecutar una sola persona. Y es porque una condición que se debe cumplir a la hora de ejecutar la revisión sistemática es que el proceso de selección y evaluación de los estudios se haga por duplicado. Es decir, dos personas hacen exactamente el mismo trabajo y al final deben coincidir en los resultados. Por eso, cuando nosotros en algún momento identifiquemos que nos hablan de una revisión sistemática y vemos que hay un único autor,
inmediatamente debemos pensar de que la revisión sistemática está mal ejecutada, o por lo menos no está siguiendo los pasos que establecen los métodos de investigación para las revisiones sistemáticas. Y eso es porque en la revisión sistemática el proceso de selección y evaluación de los estudios lo debe hacer al menos 2 personas. Se hace de manera independiente y por duplicado. En el artículo, ustedes leyeron de que la selección y evaluación de los estudios la hicieron 2 personas y que en caso de discrepancia, esa discrepancia la resolvía un tercer investigador. Esa es una forma, esa es una estrategia de resolver las diferencias entre 2 personas a la hora de seleccionar y evaluar los estudios. Entonces, esta revisión sistemática cumple con ese criterio de la reproducibilidad de los artículos. ¿O alguien tiene otro concepto? Sí es claro por qué es este proceso importante identificar en la revisión sistemática. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces, a ver. Bueno. Ahora entonces, esta era una parte que les quería mostrar, estaba en material suplementario, que era entonces, nos mostraba la estrategia de búsqueda y aquí entonces les quería mostrar que estas son las características de los estudios excluidos. Miren que nos presenta el artículo y nos dice la razón por la cual se excluyó, ¿sí? Que es la información que nosotros vemos en este flujograma Prisma, ¿sí? Ellos en material suplementario nos reportan para cada uno de los artículos la razón por la cual se excluyó. Bueno. Ahora, la revisión presenta resultados listos para su aplicación clínica. ¿Qué dice Luis? Voy a presentar el Forest Plot. Listo, entonces pues para yo poder decir que algo pues es pues que si hay una superioridad frente a una intervención frente a la otra es que cruza la línea media, ¿cierto? Entonces ahí pues nos muestran, cada línea es un artículo, pues un estudio independiente y abajo el rombo es como el total de todo lo que se hizo. Pues si vemos el rombo está en toda la mitad. Entonces nos diría que no favorece ni uno ni favorece el otro, ¿cierto? Entonces que no hay diferencia estadísticamente significativa, pero ahí también hay que evaluar la heterogeneidad de los artículos para pues hacerse una idea de qué pasó y pues todo esto. Ahí la heterogeneidad es, pues que el I2 sería 0%, entonces son unos resultados que pues sí podrían aplicarse, o sea, pues que lo que me dice ahí, yo puedo confiar en eso. Ok, muy bien. Entonces, voy a desglosar un poquito toda la información que nos presenta el Forest Plot. ¿Por qué? Porque con esta información nosotros casi que tenemos el 60% del artículo leído. Entonces, la forma como está diagramada esta información obedece a unos criterios metodológicos, que son los criterios de Cochrane, que establece cómo se debe presentar la información en un Forest Plot. En la primera columna, lo que vamos a presentar es el estudio. El estudio se presenta con el apellido del primer autor y el año. En la segunda columna va entonces la intervención, que en este caso es un curso corto de antibióticos. Para la intervención se va a presentar dos datos. El primero es entonces el número de eventos, que son entonces el número de personas que presentaron el desenlace,
y el total de participantes de ese grupo para cada uno de los estudios. La siguiente columna hace referencia entonces a la comparación, que en este caso es entonces un curso largo de antibiótico. Se presenta entonces la misma información que de la intervención, el número de eventos y el total de participantes para cada uno de los estudios. La columna siguiente va a ser entonces la medida de asociación, es decir, la medida estadística con la que se van a presentar los resultados matemáticamente hablando, siempre acompañado con el intervalo de confianza. Eso va a ser entonces para cada uno de los estudios. Y luego la información que sigue va a ser entonces la gráfica. ¿Qué es lo que nos presenta? Miren que esta forma es entonces la medida de asociación en donde, como estamos hablando del riesgo relativo, el efecto nulo es 1. El efecto nulo quiere decir que 1 es igual a que es el mismo riesgo para la intervención que para el desenlace, para la intervención y la comparación. Es decir, expuestos entre no expuestos. Entonces, 1 es el efecto nulo. ¿Por qué nulo? Porque si el resultado es 1, pues no hay diferencia entre el curso corto y el curso largo de antibióticos. Entonces, ella siempre lo va a presentar como una línea punteada para que nosotros tengamos de referencia el efecto nulo, que es 1, en este caso, por ser el riesgo relativo, la medida de asociación que se está presentando. Las líneas, entonces, que atraviesan el efecto nulo son entonces los intervalos de confianza. Y los cuadritos es entonces el dato exacto del riesgo relativo. Eso entonces, por poner un ejemplo, aquí tenemos que para este estudio de CAP-IP 2021 tenemos un RR de 1.01. Si vemos la posición de este cuadrito está ubicado en esa posición de 1.01. Y el intervalo de confianza, que es la línea que lo cruza, está representando el dato que nos dice que va de 0.70 a 1.46. Sí es claro para todos lo que nos está presentando las líneas y los cuadros. Profe, nuevamente una pregunta. Dígame. Es que perdí la conexión justo en esa parte tan importante que estaba explicando lo de los unos. Quiero saber a qué se refiere eso de la significancia estadística, especialmente en este estudio en donde podemos observar que los RR pues pasan el 1. Sí. Gracias. La fórmula matemática del riesgo relativo es entonces el riesgo del desenlace en el grupo expuesto dividido el riesgo del desenlace en el grupo no expuesto, que en este caso estamos hablando de el riesgo de presentar el desenlace, que en este caso es la falla del tratamiento en el grupo que recibe curso corto de antibiótico, dividido el riesgo de presentar falla del tratamiento en el grupo que recibe el curso largo de antibiótico. Entonces, matemáticamente, el RR es una razón de riesgos. ¿Qué pasa? Cuando la razón de riesgo, o sea, cuando una razón matemáticamente es igual a 1, lo que quiere decir es que el numerador es igual al denominador. Traducido en las palabras para el riesgo relativo, lo que quiere decir es que el riesgo de falla del tratamiento en el curso corto es igual al riesgo de falla de tratamiento en el curso largo. No hay diferencias. ¿Sí es claro ahora? Sí, es muy claro. Entonces, cuando es inferior a 1, consideramos que está a favor de
el denominador, o sea, el curso largo. Cuando es mayor es- a 1, es a favor del curso corto. Ok, siempre teniendo en cuenta el desenlace. ¿Qué tipo de desenlace es? ¿Sí? Pero sí, así está muy bien. Entonces, aquí te voy a mostrar algo y es que, dígame. No, discúlpame, no sé si vas para eso de pronto en el futuro, pero el asunto del tema de la significancia estadística no entendí pues, o ese término a qué se refiere cuando todo el mundo lo trata y queda uno como, wow, significancia estadística. ¿Será con el RR o tiene que ver con el intervalo de confianza? Gracias. Bueno, muy bien. El RR ya quedó claro. Ahí ya lo tenemos claro, ¿cierto? Sí, profe, está claro. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahora hablemos del intervalo de confianza, porque la significancia estadística sí tiene que ver es con el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta gráfica, nosotros estamos viendo, nos están graficando la información de el riesgo relativo con los respectivos intervalos de confianza para cada uno de los estudios. Entonces, como aquí estamos hablando de un metaanálisis, el metaanálisis lo que hace es combinar la información de todos los estudios disponibles para presentar un único resultado. Eso es lo que pretende hacer un metaanálisis. Y esa información nos la presenta el Forest Plot. Aquí entonces nosotros encontramos que tenemos el total de los estudios con su respectiva medida de asociación e intervalo de confianza, que en este caso nos dice que digamos que el dato conjunto de todos los estudios es un riesgo relativo de 1.01 con un intervalo de confianza que va de 0.92 a 1.11. Esta información se grafica en el Forest Plot como un diamante o un rombo. Cualquiera de los dos nombres es correcto, que es este rombo que vemos aquí en la gráfica. Este rombo está representando la información del dato combinado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando nosotros identificamos el intervalo de confianza? El intervalo de confianza, cuando cruza la unidad, digamos que está acompañando a una medida de asociación que se presenta para un desenlace dicotómico, que en este caso es falla de tratamiento, porque aquí las dos posibles opciones son falla el tratamiento o no falla el tratamiento. Es la forma como se mide el desenlace. Ese tipo de medición de desenlace es entonces un desenlace que consideramos dicotómico, porque solo tiene dos posibles opciones, falla o no falla. Cuando el desenlace es dicotómico, es de esas características, podemos utilizar entonces el riesgo relativo. Y en el riesgo relativo, cuando lo acompañamos con el intervalo de confianza, lo que tenemos que identificar para valorar la significancia estadística es si el intervalo de confianza atraviesa o no atraviesa la unidad. ¿Por qué? Porque cuando el intervalo de confianza atraviesa la unidad, decimos que no es significativo. ¿Por qué no es significativo? Porque lo que me está diciendo es que en un punto puede disminuir el riesgo y en otro punto puede aumentar el riesgo. Es decir, que el intervalo de confianza se comporta diferente en ambos extremos. Miren que cuando el intervalo de confianza en su límite inferior nos habla de que está menor de 1, mientras que en su límite superior nos dice que está mayor de 1. O sea, el mismo resultado nos está mostrando que en dos momentos puede disminuir el riesgo o aumentar el riesgo, de manera que el resultado pues no es consistente.
Cuando eso sucede, lo que establecemos es que el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo. Eso es claro para todos. Sí, profe. Listo. Muy bien. Profe, perdón, entonces en este caso podemos decir que en términos globales sobre el análisis de todos los estudios, finalmente Sí. se definió que el curso corto no es inferior al curso largo, sin embargo, no es estadísticamente significativo. Es decir, no podemos confiar en ese resultado. No, no, porque utilizaste allí una palabra. Luis Francisco fue el que me dijo que ya se lo había leído. Luis Francisco, ¿cómo interpretamos esto que nos está diciendo la compañera utilizando la palabra de no inferioridad? ¿Qué es lo que nos quiere decir este resultado en términos de no inferioridad? Sí, o sea, lo que ellos, pues cuando evalúan no inferioridad es para saber si un tratamiento lo puedo aplicar y me va a dar un mismo resultado, ¿cierto? No quiere decir que yo al hacerlo esté generando riesgo, o sea que no es más malo que otro. No estoy evaluando si es mejor. Acá no me importa saber si es mejor, sino me importa saber si no es peor, por decirlo de una forma. Entonces, si yo encuentro, pues que acá yo encontré que no favorece el curso corto, ni que tampoco favorece el curso largo, entonces yo al evaluar el curso corto, estoy, pues cuando evalúo el curso corto y pues con esos resultados puedo decir que no es inferior porque no lo favoreció a él. Ok, entonces aquí estamos hablando de que el curso corto no es inferior al curso largo. Como nos dice Luis Francisco, cuando nosotros evaluamos no inferioridad, lo que queremos decir, para hablarlo como en términos así coloquiales, es que es más o menos igual de bueno a, ¿sí? O por lo menos no es peor que a, ¿sí? Cuando yo quiero hablar de no inferioridad, yo lo que quiero demostrar es que se comporta más o menos igual a la comparación que estoy utilizando. Es decir, de que el curso corto de antibióticos tiene más o menos la misma eficacia respecto a las fallas del tratamiento que el curso largo de antibiótico. Eso es lo que yo pretendo demostrar. Como nos dice Luis Francisco, no pretende decir de que el curso corto sea mejor que el curso largo. No, no lo quiere decir. Lo que quiere decir es que es al menos tan bueno como el curso largo de antibióticos. El curso corto se comporta más o menos similar al curso largo de antibióticos. Eso es lo que pretende un estudio de no inferioridad. Pero para yo decir de que algo es al menos tan bueno como lo otro, pues no debería haber diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de haber una diferencia, quiere decir de que uno de los dos es mejor. Mira que aquí lo que a nosotros nos interesa demostrar es que le va más o menos igual a los pacientes respecto a la falla del tratamiento los que reciben el curso corto versus los que reciben el curso largo. Por lo tanto, en este sentido, cuando hablamos de que el intervalo de confianza atraviesa la unidad, nos está diciendo de que hay más o menos el mismo riesgo de presentar el desenlace en los pacientes que reciben el curso largo, el curso corto, versus los que reciben el curso largo. Y eso es justamente lo que quiere demostrar la revisión sistemática. Lo que quiere demostrar es que no hay gran diferencia entre los dos cursos de antibióticos. Esa parte es clara para todos. ¿O alguien tiene ahí alguna duda? Para mí está muy claro, profe. Lo que no está claro es esto de la significancia estadística. ¿Cómo se puede definir acá, cierto? Sí. Sí, eso no es parte de lo que hemos venido conversando. Sí. En este caso, aquí nosotros estamos hablando, se los voy a mostrar mejor en esta parte. Entonces,
van a prestar atención en esta partecita que es como la clave. La revisión sistemática nos presenta la información en términos de riesgo relativo, pero la revisión sistemática midió la no inferioridad fue en términos de diferencia de riesgos. Y se los voy a presentar acá. Vamos a bajarle un poquito. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que cuando hablamos de significancia estadística para un estudio que mide la no inferioridad, nos tenemos digamos que situar a una característica que tienen los estudios y es el margen de no inferioridad, porque la interpretación de la significancia estadística cambia dependiendo de si es un estudio de superioridad o de no inferioridad. Entonces, lo primero que hacen los estudios de no inferioridad es establecer el margen de no inferioridad. Miren que yo les dije que lo que el estudio de no inferioridad pretende demostrar es que la intervención es más o menos igual de buena que la comparación. Pero ese más o menos tiene un margen, que es el margen que se establece para decir, bueno, puede haber una diferencia, porque voy a comparar dos intervenciones, puede haber una diferencia, pero ¿qué tanto me voy a permitir de que sea esa diferencia para yo seguir diciendo de que se comportan más o menos igual? Entonces, ese qué tanto voy a permitir es lo que se conoce como el margen de no inferioridad. Y en este caso, el margen de no inferioridad, la revisión sistemática lo estableció como una diferencia de riesgo del 5%. ¿Sí? Aquí hay una cosa interesante y es que el forest plot está en términos de riesgo relativo, pero el margen de no inferioridad, o sea, para evaluar la no inferioridad del estudio, está presentada es en términos de diferencia de riesgo. Entonces, lo que nos dice es que va a utilizar un margen de no inferioridad de 5%, que si eso lo llevamos, digamos, a otros términos, podríamos hablar que es de 0.05. Eso es un margen que establecen los investigadores, para que no se me confundan que nada tiene que ver con el p-valor. Es un margen que se establece, puede ser 5%, 7%, 3%. Ese margen tiene que ver básicamente con lo que ha reportado previamente la literatura. En este caso coincide con que es entonces el 5%, 0.05. Y nos presenta entonces los resultados en términos de riesgo relativo. Con esta información, nosotros no podemos saber si cruza o no cruza el margen de no inferioridad, porque en un estudio de no inferioridad, para hablar de significancia estadística, hablamos es teniendo en cuenta si cruza o no cruza el margen de no inferioridad, que en este caso es 0.05. O sea que el dato que tenemos que identificar es la diferencia de riesgo con el intervalo de confianza de la diferencia de riesgo para decir si el resultado es estadísticamente significativo o no. Ya no teniendo en cuenta este 1, sino teniendo en cuenta el 0, porque el 0 es la línea de no efecto para una diferencia de riesgos. Cuando vemos el resultado, se los voy a presentar acá, los resultados sí nos los presentan acompañado con la diferencia de riesgo. Y para este mismo desenlace, que es falla del tratamiento, encontramos este primer dato, que es el dato combinado en términos de RR. Y lo acompaña
con entonces la diferencia de riesgos. Y vemos que la diferencia de riesgos fue de 0.00 con un intervalo de confianza que va desde menos 0.01 a 0.01. Este resultado es estadísticamente significativo porque no cruza el margen de no inferioridad, que en este caso era 0.05. En un estudio de no inferioridad, se interpreta diferente un estudio de no inferioridad versus uno de superioridad. En un estudio de no inferioridad, la significancia estadística la determina es el margen de no inferioridad. Si el intervalo de confianza atraviesa el margen de no inferioridad, se considera que el resultado no es estadísticamente significativo. Mientras que si no lo incluye, que en este caso vemos que no atraviesa el 0.05, miren que incluso el límite superior es de 0.01, decimos entonces que el resultado es estadísticamente significativo. De manera que nosotros podemos entonces decir de que no hay diferencia, o dicho en otras palabras, de que el curso corto de antibiótico es no inferior al curso largo de antibiótico para la falla del tratamiento en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad no severa, menores de 18 años, o en este caso la población pediátrica. Y ese resultado es estadísticamente significativo. Esa parte es clara para todos. Esa es la consideración que hay que tener cuando se interpreta un estudio de no inferioridad. Que la no significancia estadística del resultado la determina es el margen de no inferioridad. Bueno, profe, muchas gracias. Le pregunto también para terminar, ¿puedo también observar el intervalo que me dan de intervalo de confianza al lado del RR en vez de la diferencia del riesgo? ¿Estaría bien o debe ser la diferencia del riesgo de manera obligada? Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, ¿cómo identificas si el resultado es estadísticamente significativo? Ahí mismo en el texto Sí, donde estabas revisando la diferencia del riesgo, nos dicen, bueno, del RR de 0.91 a 1.11. Entonces, ¿se podría también tener en cuenta o no? Porque, por supuesto, que este resultado que estás viendo aquí es este resultado de acá. Este resultado. Sí, ese. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo estableces con este resultado que este estudio sea estadísticamente significativo o no? Esa es una buena pregunta para aclarar el dilema en el que estamos. No tengo idea, ¿cierto? Porque no tienes forma. No tienes forma de saber si el resultado es estadísticamente significativo o no, porque aquí la significancia estadística la da es el margen de no inferioridad. Y el margen de no inferioridad está presentado es en términos de diferencia de riesgos. Mira que en la parte de los métodos, la forma como ellos establecieron ese margen de no inferioridad fue con diferencia de riesgos. Y lo establecen del 5%. O sea que si uno se queda solo con esta información que nos presenta el diagrama de Buske, puede tender a malinterpretar de que el resultado no es estadísticamente significativo cuando en realidad sí lo es. Lo que está pasando aquí es que nos están presentando dos medidas de asociación distintas,
que es el riesgo relativo y la diferencia de riesgos. Pero para yo saber si el resultado es estadísticamente significativo, que en este caso sí lo es, necesariamente tengo que conocer el intervalo de confianza de la diferencia de riesgos. Ok, profe, muchas gracias. Esto aplica solo para no inferioridad, No, ¿cierto? exacto. Otro cuento es el otro. Exacto. Otra historia son los estudios de superioridad, que en ese caso sí es la forma tradicional como nosotros lo conocemos. Una pregunta, doctora. Si este estudio estuviera en términos de decir si el tratamiento largo es mejor que el tratamiento corto, ¿era suficiente con el forest plot para concluir que es o sea, concluir la significancia estadística si fuera en esos términos, con los RRs? ¿Suficiente? Bueno, si fuera, muy bien, si fuera en los términos de superioridad, en este caso de decir que la intervención es superior a la comparación, con la información que me presenta el diagrama de bosque es suficiente. Entonces ahí podría decir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el tratamiento largo y corto. Esa sería la conclusión, si estuviera planteado en esos términos. ¿Sí? No hay diferencias estadísticas. No, perdón. Sí, no hubo diferencias estadísticamente. ¿Sí? Con significancias estadísticas. ¿O no? Bueno, aquí nosotros lo que podemos interpretar es que no hay diferencia entre el curso corto de antibióticos versus el curso largo para el desenlace de falla de tratamiento. Pero lo que quiero, digamos que el mensaje que les quiero dar aquí es que cuando nosotros volvamos a leer en algún punto los estudios de no inferioridad, lo que nos va a determinar la significancia estadística es el margen de no inferioridad. Ese es un dato importantísimo que nos tiene que decir el estudio para nosotros poder luego establecer si es no inferior o si no fue no inferior, ¿sí? Este datico que está aquí es un dato clave, ese margen de no inferioridad es un dato clave para nosotros poder interpretar el resultado de un estudio de no inferioridad, porque es el que determina si el resultado es estadísticamente significativo o no. O sea, aquí nosotros estamos diciendo de que no hay diferencias entre un curso corto y un curso largo. Y ese hecho, ese resultado de que no hay diferencia es estadísticamente significativo. O sea, yo puedo confiar en ese resultado. ¿Sí? O sea, el hecho, aquí lo que sucedió es que no hay diferencias entre dar un curso corto y un curso largo. Y a su vez, ese resultado es estadísticamente significativo. O sea, matemáticamente sí se logró demostrar de que no hay diferencia entre ambos grupos. ¿Sí me explico? Cosa muy distinta cuando nosotros decimos de que el resultado para los estudios de superioridad, cuando el resultado es no estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que no es estadísticamente significativo, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que matemáticamente no se logró demostrar ese resultado. Es decir, no podríamos saber si digamos, si hay diferencia o no hay diferencia. Eso es lo que nosotros decimos en palabras coloquiales cuando decimos, es un resultado no estadísticamente significativo. En ese resultado, pues, digamos que no podemos creer en el sentido de que no se logró demostrar si el dato que está dando representa el aumento de la probabilidad de un desenlace o disminución de la probabilidad de ese desenlace, ¿sí? Pero en este caso es un resultado que demuestra que no hay diferencia, pero ese resultado que es no hay diferencia sí es estadísticamente significativo. O sea que aquí en ese resultado de no diferencia sí podemos creer, o sea, sí podemos, digamos, tener cierta confianza de que no hay
diferencia entre dar el pulso corto versus el pulso largo. O sea que en este estudio toca ser un poco más cuidadoso porque no era suficiente con leer solo el forest plot, ¿cierto? No, en Tocaba este estudio no era suficiente con leer el forest plot. Y es el mensaje que quiero que les quede para todos los siguientes estudios que sean de no inferioridad. Tener esa consideración, identificar muy bien el margen de no inferioridad, porque el margen de no inferioridad es el que va a determinar si el resultado es estadísticamente significativo o no lo es. Doctora, una pregunta. No, en este estudio, ¿por qué no se graficó entonces? O yo no sé si no lo vi. No se graficó el margen de no inferioridad. No está la gráfica. No, realmente no lo sé. Esa pregunta se la tendríamos que hacer al profe, porque no sé si se dieron cuenta, pero uno de los investigadores es nuestro profe de El doctor pediatría. Iván. Sí, sí. Esa pregunta se la tendríamos que hacer a él, ¿por qué no nos graficó el margen de no inferioridad? Otra cosa que yo pensé es, ¿por qué no graficaron el forest plot en términos de diferencia de riesgos? O sea, no en riesgos relativos, sino en diferencia de riesgos. Esa fue como otra inquietud que a mí me surgió. Pero entonces aquí había que tener cuidado, era con saber que el margen de no inferioridad estaba establecido, era en términos de diferencia de riesgos. Y el forest plot nos presentaba la información en términos de riesgo relativo. Pero que, por supuesto, sí, los resultados nos daba la información con ambas medidas de asociación. Bueno. Una pregunta, Doc. El forest plot, como se ponen los números de eventos y el total de pacientes, ¿no? De casos. Bueno, el total de participantes, sí. Exacto. ¿Cómo se hace en el caso de donde hay datos truncados, como cuando se evalúa la sobrevida global y esto, que a veces solo reportan, por ejemplo, la sobrevida global fue el 53%, con un intervalo de confianza del 47 qué sé yo, a 56 a los 5 años? Reportan son ya datos acumulados en los artículos de forma individual, entonces no reportan los datos, y si uno se pone a hacer esos cálculos, pues hay datos que fueron truncados de pronto. Eso me ha parecido que ahí cómo se hará, o eso no se puede en ese caso, en ese tipo de estudios, porque aquí son como usted dijo, eran como datos muy dicotómicos, como fáciles de sacar, ¿no? Pero en esos casos que hacen sobrevida, los van sacando por momentos, entonces ahí se sacará a los 5 años todo, o no sé, ahí siempre he tenido como esa duda. No, eso es otra, digamos que otra consideración, y es porque la medida de asociación que se utiliza cuando nosotros estamos hablando de sobrevida es una medida de asociación que se llama el hazard ratio. Es una medida de asociación diferente porque el hazard ratio, aparte de considerar el número de eventos y el total de participantes, también tiene en cuenta el tiempo. ¿Eso es por qué? Porque para el hazard ratio es diferente que, voy a poner un ejemplo, un paciente se muera a 1 año que si se muere a los 5 años. Ese dato él lo interpreta de manera distinta. Por eso él lo tiene en cuenta en su análisis. Entonces, para los estudios, o eso puede ser estudios primarios o revisiones sistemáticas, en donde lo que se evalúa son estudios de supervivencia, la medida de asociación tiene en cuenta es el tiempo en el cual se presenta el desenlace, ¿sí? Y hay entonces otros ajustes que se hacen, y es que puede ser de que se dé la oportunidad que el paciente presente varios momentos el desenlace. Voy a poner un ejemplo, recaída, ¿sí? Puede suceder de que el paciente durante todo el tiempo de seguimiento presente varios episodios de recaída.
Entonces, hay formas de ajustar matemáticamente si voy a tener en cuenta un solo evento o si voy a tener en cuenta el total de eventos para un mismo paciente. Pero son medidas de asociación distintas que se utilizan en los estudios de supervivencia y son esas medidas de asociación que son de tiempo al evento, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, pero es otra historia completamente distinta. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora ya hablamos de esto. Y la siguiente pregunta es si la revisión aborda la confianza de las estimaciones del efecto. Y para esto nosotros encontramos un sistema que se llama el sistema GRADE. El sistema GRADE es un sistema de evaluación que lo que hace es evaluar qué tanto nosotros podemos confiar en el resultado que nos presenta el metaanálisis. GRADE lo que está evaluando es qué tanto podemos confiar en este dato combinado, ¿sí? Y tiene en cuenta entonces 5 criterios, que son entonces el riesgo de sesgo, la heterogeneidad, la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de publicación. Aquí entonces hay algo y es que para la evaluación de riesgo de sesgo, lo que se utiliza es entonces la herramienta propuesta por Cochrane que se llama el ROC. El ROC básicamente lo que hace es evaluar cada uno de los estudios. En este caso vimos que es una revisión sistemática que incluye 9 estudios, de manera que se hacen 9 evaluaciones de riesgo de sesgo, en donde se identifica si el estudio en alguno de los criterios tiene alguna posibilidad o algún riesgo de que el resultado que esté presentando esté sesgado. Tiene varios criterios y básicamente lo que nos grafica es entonces en términos de colores el riesgo de sesgo y es el famoso semáforo que conocemos. Cuando el riesgo de sesgo se grafica de color verde, lo que nos está indicando es que hay bajo riesgo de sesgo, ¿sí? Cuando está en color amarillo, lo que quiere decir es que hay algunas preocupaciones y cuando está de color rojo significa que hay alto riesgo de sesgo. Entonces, esta forma de semaforización es, digamos que, bastante útil para nosotros gráficamente identificar el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿quién me quiere contar cómo ve el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios? ¿Qué le parece? ¿Los estudios están sesgados o podríamos más o menos confiar en ellos? Pues hay uno muy sesgado, ¿no? ¿Cómo? Que hay como uno un poquito como sesgado, pues el de la mitad. Está como... Este de cartasamina. Uh-huh. De cartasamina. Bueno, amarillo significa algunas preocupaciones. Muy bien. ¿Y el resto qué te parece? Podríamos estar tranquilos con esos estudios incluidos. Yo creería que sí. Bueno, más o menos sí, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo y es que, ¿por qué es importante ver cuál fue la evaluación de riesgo de sesgo de los estudios primarios? Porque de acuerdo a la calidad de los estudios primarios, será la calidad del metaanálisis. Es decir, si mi metaanálisis, el resultado que yo presento, está construido
con base a artículos que están sesgados, pues ese resultado que yo estoy presentando en el metaanálisis será igual de sesgado a los estudios primarios, ¿sí? Entonces, aquí es importante ver, bueno, cuál era la calidad de los estudios primarios incluidos, porque sí, como en este caso, yo identifico que la mayoría de los estudios pues tienen bajo riesgo de sesgo, yo puedo quedarme más o menos tranquila de que el dato combinado que me presenta el metaanálisis, pues también tendrá entonces bajo riesgo de sesgo, de manera que podría confiar en él. Entonces, esta parte quiero que no se les olvide. La calidad del resultado de un metaanálisis depende de la calidad de los estudios primarios incluidos. Si los estudios primarios están altamente sesgados, el resultado combinado estará altamente sesgado. Si por el contrario son estudios primarios que tienen bajo riesgo de sesgo, pues entonces el dato del metaanálisis tendrá también bajo riesgo de sesgo. ¿Sí? Bueno, ese es el primer criterio de Gray. El segundo criterio de Gray es la inconsistencia, que otro término que podemos encontrar es la heterogeneidad. Heterogeneidad es un término sinónimo de inconsistencia. Y Luis nos había dicho cómo se evaluaba la heterogeneidad en el forest plot. Luis, ¿nos recuerdas, por favor? Luis se desconectó. A No, ver, profe, ¿quién hola, nos... qué pena que no te escuché. Bueno, usted ya nos había dicho cómo se evaluaba la heterogeneidad. ¿Nos podría recordar, porfa? Sí, pues hay una medida que es el I cuadrado, Muy que bien. nos la presentan en un porcentaje. Ahorita realmente no recuerdo bien cómo es que la miden. De 0 a 100. Pues sí, o sea, y se acepta, creo que menor de 50% es una medida pues como aceptable, creo que menor a 30 veces, eso depende mucho, pero pues como el procedimiento que usan para determinar qué tan heterogéneos son los estudios, no recuerdo bien. Bueno, muy bien, pero sí, el I cuadrado es la medida que cuantifica la heterogeneidad y nos expresa en porcentaje cuánta heterogeneidad hay. Aquí lo que nos está diciendo en términos de porcentaje es que hay 0% de heterogeneidad. O sea, que lo que nos está indicando es que los estudios son homogéneos. Los estudios están midiendo más o menos lo mismo. Y eso es algo que yo quiero lograr en una revisión sistemática. Yo lo que quiero lograr a la hora de hacer una revisión sistemática que avance a metaanálisis es que todos los estudios estén midiendo lo mismo. Hay una frase famosa del metaanálisis y es que no se puede combinar peras con manzanas. Entonces, cuando la heterogeneidad es muy alta, ese I cuadrado es mayor del 50%, lo que nos está diciendo es que los estudios están midiendo cosas diferentes. Es decir, en esos casos, combinar los resultados no es apropiado. Yo debo combinar los resultados solo cuando los estudios están midiendo más o menos lo mismo. Y la forma como lo cuantifico es a través del I cuadrado, que en este caso me está hablando que es del 0%. De manera que puedo decir que los estudios son homogéneos, no hay heterogeneidad. Es apropiado realizar este metaanálisis. Combinar los datos es apropiado y se puede interpretar porque los estudios miden lo mismo. Bueno, y otros criterios que evalúa Gray, que son entonces la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de publicación. ¿Qué les quiero entonces mostrar aquí? Y es que luego que los investigadores hacen la evaluación Gray, ellos van a dar una evaluación global.
para cada uno de los desenlaces. Allí nos va a decir qué tanto nosotros podemos confiar en ese resultado. Y realmente hay 4 posibles evaluaciones. Son entonces cuando nos dice que la certeza de la evidencia es alta. Si nos dice que la certeza de la evidencia es alta, lo que nos quiere decir es que podemos confiar en el resultado, pero también el resultado, la evaluación de Gray, puede arrojar moderado, puede arrojar bajo o puede arrojar muy bajo. Entonces, para cada uno de los desenlaces, ellos nos presentan cuál es la evaluación de esa evidencia. Y miren que nos dice que para el desenlace de falla del tratamiento, la evaluación general de la evidencia es alta. Es decir, la certeza que yo tengo o la confianza que yo puedo tener en que el curso corto de antibiótico es no inferior al curso largo para el desenlace de falla de tratamiento es alta. Es decir, puedo confiar en ese resultado. Este es entonces el dato que nosotros debemos conocer de Gray. ¿Cuál fue la evaluación? Sabiendo entonces que alta, confiamos plenamente en él, y baja y muy baja, pues mi sugerencia es no confiar en ese resultado. Y cuando el resultado sea moderado, identificar, bueno, qué fue lo que hizo que le bajara puntos. Identificar, digamos, qué tan grave es y con eso tomar la decisión de si confiamos o no confiamos. Moderado es tal vez esa zona gris donde requiere como mayor interpretación de parte de nosotros. Bueno. Y esta pregunta que nos habla de si existe preocupación acerca del sesgo de publicación. ¿Qué nos dicen de esta pregunta? ¿Cómo la respondemos? ¿Cómo se les ocurre que las revisiones sistemáticas, o bueno, de pronto cómo han leído que las revisiones sistemáticas evalúan el sesgo de publicación? Algo Con que el- hayan escuchado, dígame. ¿Funnel plot? Con el funnel plot. Muy bien, muy bien. En esta revisión sistemática se hizo funnel plot. Ah, doctora, no sé. No lo revisé. Ok, bueno. ¿Quién me dice si en esta revisión sistemática se hizo funnel plot? El funnel plot es entonces el gráfico de embudo que permite, a través de la ubicación de los estudios, identificar si hay un posible sesgo de publicación. Entonces, ¿quién me dice si en esta revisión sistemática reportaron el funnel plot? No, profe, ellos Yo no, creo pues que no no. muestran, no lo muestran. No lo reportan. Bueno, ¿por qué creen que no lo reportan? ¿Se les habrá olvidado? No será porque por el número de bases de datos que ellos usaron. Pues que buscaron casi en muchas, y lo de los clinical trials. No es la razón, pero casi. Porque no hicieron una búsqueda exhaustiva. De pronto no sé si la literatura gris, por ejemplo, fue adecuada a la búsqueda, y de pronto también porque hay unos intereses en demostrar que el estudio No es bueno. No, es así no, porque si de algo se caracteriza esta revisión sistemática fue en la ejecución de una búsqueda exhaustiva de la literatura. Esta revisión sistemática no solo fue que abordó las 3
tres principales bases de datos a ejecutar a la hora de hacer una revisión sistemática, sino que utilizó muchas otras bases de datos. Además, la búsqueda que hizo, digamos que prácticamente no tuvo restricción de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la búsqueda la hicieron hasta el 31 de marzo de incluso el año inmediatamente anterior, o sea, el año que siguió fue para ejecutar la revisión sistemática. No tuvo tampoco restricción de lenguaje y buscó en todas las plataformas disponibles de registros de protocolo. Y también esta revisión sistemática, que eso no lo mencionamos, pero incluso ellos también buscaron en las referencias, es decir, encontraban otras revisiones sistemáticas y buscaban en las referencias para ver si había alguno de los estudios incluidos en esa revisión sistemática que ellos no habían capturado. Entonces, si algo tiene esta revisión sistemática es la exhaustividad a la hora de buscar todos los artículos disponibles. Y ellos en la revisión sistemática, hablando de los conflictos de interés, ellos en la revisión sistemática al final hacen la declaración de conflicto de interés y no había conflicto de interés en esta revisión. Entonces, no, esa no es la razón. Bueno, entonces la razón es metodológica y es porque para nosotros poder elaborar un funnel plot necesitamos al menos 10 estudios. Y esta revisión sistemática incluyó 9. Metodológicamente no tuvo forma de hacer el gráfico. Por lo tanto, la forma como uno puede evaluar el sesgo de publicación es justamente entonces validando de que los investigadores hayan hecho pues el máximo esfuerzo por encontrar todos los estudios. Justamente todo lo que acabamos de decir es el hecho de que los investigadores hayan dedicado el tiempo suficiente y necesario a recuperar todos los artículos. Que si están de acuerdo conmigo, pues en mi criterio, yo creo que los investigadores sí hacen este esfuerzo. No grafican el funnel plot es porque se requieren al menos 10 estudios y ellos incluyeron 9. La razón es de métodos. ¿Sí? Bueno. Entonces, conclusiones. A ver, ¿quién nos había hablado ahorita? Que no vi el nombre. Espera. La compañera que nos había hablado ahorita. Ay, me quedé sin luz. Perdón un segundito. La compañera que nos había hablado ahorita de los criterios de conflicto de interés, de las bases de datos. ¿Quién fue? Para que nos dé las conclusiones. Lisette, porfa. Pero, ¿cómo ha sido? O sea, vuelvo a hacer la pregunta que no la entendí. Hasta aquí ya terminamos entonces la lectura crítica para cada una de las preguntas. Entonces yo quisiera que a grandes rasgos nos dieras tus conclusiones. ¿Qué opinas de esta revisión sistemática? ¿Qué te parece? No, pues ya viéndolo así, la corrección y la aclaración que me hizo, es un buen estudio. O sea, es un estudio que tiene los pasos. La mayoría de la exigencia para hacer un estudio de calidad lo tiene. Por ejemplo, aplicó la metodología Grave, la búsqueda fue exhaustiva, aplicó, por ejemplo, los criterios, la metaanálisis se hizo de una buena forma también, y pues en general todo lo que se necesita para mirar si es de calidad, el estudio está implementado. Muy bien. Limitaciones. ¿Qué le mejoraríamos a esta revisión sistemática? Bueno, la limitación que vi fue lo de la gráfica, que no entiendo por qué no se hizo lo del el margen de no inferioridad. No sé si es una limitación. Sí, eso habla de la forma de presentar los resultados.
Es algo de forma, pero que miren que, digamos que tiene un impacto pues a la hora de la lectura. Pienso igual, pienso que eso sí puede ser algo que pudo haber presentado mejor. De pronto, si hubiese querido no reemplazar las gráficas, pero sí poner otra. Es decir, si quería hacer el forest plot presentando el riesgo relativo, pues también hacer el forest plot presentando entonces la diferencia de riesgo. Muy bien. Y Bueno, y dígame. Y lo otro podría ser el número de estudios. No es culpa del autor, pero de pronto se puede clasificar como una limitación. Bueno, entonces aquí hay algo que me da pie para aclarar. Entonces, las revisiones sistemáticas, digamos que ellas lo que hacen es que recuperan todos los artículos disponibles. Eso es los que haya. Eso puede ser 1, 2, 100, 1000, los que haya. Su objetivo es recuperar e incluir todos los estudios primarios disponibles que respondan a esa pregunta. Entonces, el número de artículos incluidos no es tanto una limitación metodológica, digamos, a la hora de ejecutar la revisión sistemática, porque esos son los artículos que hay. ¿Qué hubiese sido una limitación? Es en que no haya, digamos que, recuperado los artículos disponibles. Por ejemplo, de que nosotros identifiquemos que se quedaron artículos por fuera, ¿sí? Esa sí sería la real limitación. Pero si él hizo todo el esfuerzo, si la revisión sistemática hizo todo el esfuerzo por recuperar los artículos y encontró 9, porque 9 son los disponibles para responder a esa pregunta, pues con 9 hace la revisión sistemática y el metaanálisis. Entonces, no es una limitación de la revisión sistemática. Ahora, algo que vamos a diferenciar que puede ser bastante frecuente confundir, y es que yo puedo hacer una revisión sistemática perfecta metodológicamente con estudios supremamente malos. Es decir, una cosa es la ejecución de la revisión sistemática y otra cosa es la calidad de los estudios primarios incluidos. Porque a veces tendemos a pensar, cuando vemos una revisión sistemática, que vemos los estudios primarios y vemos que todos tienen alto riesgo de sesgo, decimos, bueno, en ese resultado no confiamos y creemos que la revisión sistemática es mala. Eso es un error, ¿sí? Una cosa es que los estudios primarios que la revisión sistemática incluyó sean de alto riesgo de sesgo y, por lo tanto, yo no puedo confiar en ese resultado, pero si la revisión sistemática se ejecutó metodológicamente correcto, que es justamente lo que hacemos a la hora de hacer críticamente la lectura, pues nosotros estamos frente a una muy buena revisión sistemática que me está presentando resultados de estudios primarios que están sesgados o de estudios primarios que son malos, ¿sí? Entonces, esa parte para que la diferenciemos, que no necesariamente porque la revisión sistemática en los que no podamos confiar, la revisión sistemática ya puede ser una revisión sistemática muy buena, correcta metodológicamente, pero que encontró estudios primarios malos y por lo tanto el resultado del metaanálisis pues es igual de malo que sus estudios primarios, porque el metaanálisis simplemente lo que está haciendo es combinar los resultados, presentar en un único resultado todos los resultados de los estudios primarios incluidos, ¿sí? Ahí me da pie para hacer esa claridad. Gracias, Lizeth, por la intervención. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces, Luis Francisco, ¿cómo evaluamos la aplicabilidad de este estudio? Es decir, ¿cómo tomamos la decisión de que el día de mañana que nosotros estemos
en el servicio de urgencias pediátrico nos llegue un niño de 3 años con neumonía adquirida en la comunidad, no grave, y nosotros decidamos el curso de antibiótico. ¿Cómo evaluamos la aplicabilidad de este estudio a nuestros pacientes? Listo, pues inicialmente hay que evaluar la población del estudio, ¿cierto? Los criterios de inclusión, exclusión, si hubo alguna población especial, que el estudio se aplicó para una población especial, y compararla con la población, sea la población colombiana o la población pues que llegue a la práctica de donde uno esté. Eso es lo más importante. Y también, pues más allá de eso, los recursos económicos que se tengan, ¿cierto? Los recursos pues del centro donde uno esté trabajando, que se tengan disponibles los medicamentos que se utilizaron. Eso es como lo más importante, y lógicamente pues los resultados, que yo vea pues que los resultados pueden favorecer al grupo de pacientes con el que yo trabajo. Puede ser en este caso, yo creería que es muy aplicable porque en niños un curso más corto de antibióticos es menor gasto para la familia, para el sistema de salud, y es mucho más cómodo para los niños. Y la población que estudiaron acá son niños menores de 5 años, pues en general no tenían ninguna característica especial. Neumonía adquirida en la comunidad, pues que es muy prevalente, entonces es bastante aplicable el estudio. Muy bien, muy bien. Entonces, el ejercicio clave que nosotros tenemos que hacer es, así como nos lo presenta Luis, lo más importante es que nosotros debemos identificar cuáles fueron los participantes o cuáles fueron las características de los participantes que se incluyeron en la revisión sistemática. Y para eso utilizamos la tabla 1. Entonces, aquí tenemos que ver qué tipo de pacientes está presente en esta revisión sistemática. Recordemos que en esta revisión sistemática el rango de edad de los niños es de 2 meses a 59 meses. De manera que, por ejemplo, nosotros no podríamos fácilmente extrapolar esta información a un niño de 8 años, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué características clínicas exponían estos pacientes? Miren que aquí los niños incluidos eran niños inmunocompetentes, que no tenían infección por VIH, no tenían ninguna comorbilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de extrapolar los resultados, lo que tenemos que tener en cuenta es si mi paciente cumple con las características que presenta la revisión sistemática. Es decir, si mi paciente está representado en estos estudios, porque de lo contrario no podríamos extrapolar la información. Y por supuesto, tener en consideración el contexto, ¿cierto? Miren que estos artículos, o la mayoría de ellos, son realizados pues en países que tal vez tienen unas condiciones de sistema de salud diferentes. Tal vez países en donde el sistema de salud permite hacer un mayor seguimiento, o por ejemplo el acceso al sistema de salud es más fácil. Todas esas son características que a la hora de nosotros extrapolar los resultados debemos tener en cuenta, porque tal vez, digamos que no será lo mismo nosotros atendiendo un niño de 5 meses, pero que viene de un RAO, que de pronto no le podemos hacer un seguimiento tan rápido. Entonces, todas son como consideraciones del contexto en el que me encuentro para decir, bueno, puedo extrapolar estos resultados y puedo empezar a enviar curso corto de antibiótico en vez de curso largo, siempre y cuando mi paciente cumpla con estas características. Y por supuesto que yo pueda tener un seguimiento de ese paciente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar a la hora de extrapolar los resultados. Si mi paciente al que le voy a aplicar esta intervención está representado aquí en la revisión sistemática. Solo así puedo extrapolar esos resultados. Bueno. Profe, a mí me surge una pregunta. Pues yo no había leído el artículo, pero ahora que usted presenta eso y comenta que lo habían evaluado hasta 59 meses, dijo. La población, los niños incluidos, la mayoría fueron de 2 meses a 59 meses. Es que me llama el rango de edad.
Sí, me llama la atención porque cuando usted presentó la pregunta pico, la manera en la que organizó decía niños menores de 18 años. O sea que en este caso la pregunta pico sí hubiese estado equivocada. Pues la manera en la que usted organizó la pregunta pico. O en ese caso no. Bueno, hay una cosa que vamos a diferenciar y es, ¿cuál es mi pregunta y cuáles finalmente los estudios que cumplen con la respuesta a esa pregunta? Entonces, voy a poner el artículo para que lo identifiquemos aquí. Aquí. Cuando el estudio plantea una pregunta clínica a responder, ellos entonces nos dicen que si el curso corto de antibiótico es no inferior al curso largo para niños con neumonía adquirida en la comunidad no severa. Y plantean unos criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad serán entonces todos esos criterios que harán que el artículo entre, ¿sí? Es decir, yo planteo mis criterios de elegibilidad para a la hora de hacer la búsqueda, yo identifico los artículos y puedo establecer si el artículo lo incluyo o no lo incluyo. Dentro, entonces, de los criterios de elegibilidad, la población que ellos plantearon fueron entonces los niños menores de 18 años con neumonía adquirida en la comunidad no severa. Esos son los criterios de elegibilidad que van acorde con la pregunta clínica. Luego entonces ellos ejecutan la búsqueda y empiezan entonces a recuperar los artículos. Ahora, los artículos recuperados son entonces artículos que nos presentan a los niños con un rango de edad entre los 2 meses y los 59 meses. La mayoría estaban en ese rango, ¿sí? La mayoría estaba en ese rango. Entonces, mira que estos son los que finalmente la revisión sistemática recupera. Es decir, esta es la población que finalmente es la que queda en la revisión sistemática porque es la información disponible de los estudios primarios. ¿Sí es clara cuál es la diferencia? Sí, sino que, pues de nuevo, como no había leído el artículo, pensé que de pronto bueno. había sido alguna cascarita o algo, y cuando escuché los resultados fue como, ay, pero ¿cómo así? Si ella tenía menores de 18 años. Pero no, ya entendí. O sea, ellos sí se plantearon buscar información hasta los 18 años, pero realmente no hay investigación. No hay nada. Esa edad, exacto. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Una pregunta. Claro. En la evaluación de riesgo de sesgo de Cochrane, había un estudio, creo que era del 2003, que el riesgo era alto. En ese caso, ¿cómo interpretaría uno ese metaanálisis? No, pero ninguno fue de riesgo alto. Mira que todos fueron verde o amarillito. La semaforización es verde, bajo riesgo de sesgo. Amarillo, algunas preocupaciones. Rojo, alto riesgo de sesgo. Ok. Y ese de algunas preocupaciones, para interpretar el metaanálisis, ¿jalaría los demás estudios? O sea, ¿habría alguna, se podría decir entonces que no es tan seguro confiar? ¿O no es tan grande lo que haría, que jalaría los demás estudios? Exacto. ¿Por qué? Porque digamos que de los 9 estudios, uno solo tiene algunas preocupaciones. Cuando uno habla de algunas preocupaciones es que no está seguro de la forma como se ejecutó para cada uno de esos ítems que uno está evaluando el estudio. Pero lo que vemos es que la mayoría tienen bajo riesgo de sesgo. Una opción que se puede ejecutar a la hora de hacer las revisiones sistemáticas es cuando yo lo que sospecho es que el estudio de algunas preocupaciones, o voy a poner el caso hipotético de alto riesgo de sesgo, está jalando al resto de los resultados, ¿sí? Una opción es excluirlo. Es decir,
volver a realizar el forest plot, pero ahora excluyendo esos artículos que tienen alto riesgo de sesgo o algunas preocupaciones, para yo ver el resultado, es decir, para yo ver esta grafiquita, solo teniendo en consideración los artículos con bajo riesgo de sesgo. Pero entonces aquí hay algo, y es que tal vez pues los ítems que se midieron acá, pues realmente era más como por falta de información, que eso es un criterio para nosotros poner algunas preocupaciones, porque siempre en la evaluación de riesgo de sesgo uno va a evaluar al peor escenario, es decir, si la información no se presenta, pues uno inmediatamente lo que deduce es que no se hizo, es decir, castiga al estudio. Entonces, pudiera ser de que a la hora de evaluar este estudio, la clasificación o la puntuación de algunas preocupaciones haya sido más como por falta de información, pero que están tranquilos en el sentido de que el resto de estudios pues fue bajo riesgo de sesgo. Y por eso aquí ellos no hicieron ningún tipo de exclusión. Y otra cosa que contribuye para nosotros ver si ese estudio está jalando al resto es que veamos que el resultado es muy diferente al resto de estudios, ¿sí? Eso sería como un criterio para uno decir, venga, yo creo que este estudio de algunas preocupaciones o de alto riesgo de sesgo, si fuera el caso, está jalando el resto de estudios para dar este resultado. Pero cuando nosotros vemos la gráfica aquí de forest plot y específicamente vemos el resultado el de algunas preocupaciones, que fue este de cartazamina, lo que vemos es que el resultado se comporta, mira que muy similar al resto de estudios. Si lo logras visualizar acá, es este de cartazamina. Sí, sí, mira doctora. que el resultado es muy similar al resto de estudios. Es decir, este estudio no está jalando el resultado. Sí, sí, claro. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, dudas, preguntas para ir finalizando. Hoy nos extendimos un montón, pero es que revisiones sistemáticas siempre es larguito. Profesor, una pregunta. En esta gráfica que estabas mostrando anteriormente, si la puedes poner, por favor, solamente Claro. Una duda, y es ¿a qué se refería ese peso? Porque veo que no es en relación al número de eventos. Es decir, el total de eventos, por ejemplo, el de Ginsburg es mucho mayor y tiene un peso solo de 10,5. A ver, este peso, usualmente a lo que se refiere en este caso, es al número de participantes que está aportando cada estudio. Los estudios que tienen mayor número de participantes, el peso es mayor. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarte estos que son entonces, bueno, eso es uno, el número de pesos, y el otro es el número de eventos. Entonces, te voy a mostrar, por ejemplo, que los que tienen mayor número de participantes, en este caso lo podemos ver acá en el total, los que tienen mayor número de participantes aportan mayor peso. Es el caso, por ejemplo, de este de cartazamita, que tiene 1080 y 1014. Mira que este es el estudio que más participantes tiene, ¿o no? El que más participantes, pero me imagino que lo están haciendo el peso es por el número de eventos, que si tiene más eventos es. Entonces probablemente sea por el número de eventos. Pero número total, es decir, número total de participantes y número de eventos. ¿Sí me explico? O sea, es el dato es de los dos. Para darle el peso, que esto lo calcula pues el software automáticamente. Número de participantes y número de eventos que están ocurriendo en cada uno de los grupos. Mira, por ejemplo, mira que te voy a mostrar. Este de cartazamita tiene 1008 participantes en el grupo corto y este en el grupo
el curso largo. Y mira que le dan más peso porque, aparte de ser el que digamos tiene un número alto, porque el que más tiene es este de Ginsburg, mira que tiene mayor número de eventos, 209 eventos, ¿sí? Ok, eso Otro no tiene que ninguna importancia de la interpretación, ¿cierto? Lo que hace acá es que pondera cada uno de los estudios para arrojar este resultado del dato combinado. Es decir, este dato combinado que nosotros vemos aquí de 1.01 con ese intervalo de confianza no es un promedio de los estudios. Es decir, si ustedes se pusieran a sumar todos los RR y los dividieran por 9, no les daría este 1.01. ¿Por qué? Porque los estudios están contribuyendo con diferente peso. Entonces, el peso lo que está haciendo es ponderando el resultado de cada uno de los estudios para sacar este dato combinado. Eso es lo que hace el peso. Eso es lo que hace este software. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, supongo que no. Bueno, entonces muchas gracias por haber participado, a todos los que estuvieron atentos. Espero que esta actividad haya sido pues enriquecedora para ustedes. Revisiones sistemáticas es un tema bien interesante, particularmente de los temas que más me gusta. Entonces, bueno, espero que la hayan aprovechado bastante, ¿sí? Muchas gracias.